Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a una de nuestras citas con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, hoy para hablar de uno de los temas que más nos gustan, que más les trasladamos y del que hay mucho que contar en estos días, porque son varios los frentes que tenemos abiertos con temas importantes en los que Castilla-La Mancha se juega mucho. Vamos a hablar de agricultura y lo vamos a hacer con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, aquí en Castilla-La Mancha, don Julián Morcillo. Buen día y bienvenido. Hola, muy buenos días, encantado de estar otro día con vosotros. Comenzando el verano, no sé de qué manera, imagino que de ánimos un poco a traspiés, después de las últimas noticias que estamos teniendo sobre la mesa y que ahora vamos a ir detallando. Bueno, pues sí, ¿no? El año es así, nunca sabes cuándo la actividad sindical va a estar más presente y parece ser que este verano va a ser un poco movido. Movimiento que va a empezar con fuerza, si no me equivoco, el próximo martes 29 de julio. Desde UPA han convocado una movilización a las puertas de la Consejería de Agricultura en Toledo para mostrar el rechazo total de vuestra organización hacia ese acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Agricultura para, de alguna manera, paliar la situación de excedentes en vino que tenemos y que se da sobre todo aquí en Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la realidad de ese documento, de ese acuerdo, y por qué ese rechazo frontal desde UPA? Bueno, yo creo que evidentemente estamos ante un problema complicado, que en la campaña de vendimia pasada, pues en Castilla-La Mancha recogimos cerca de 33 millones de hectolitros, que la media de nuestra región está en torno a los 22, 23 y que ya se prevía al inicio de la campaña que o se tomaban medidas o íbamos a tener algún problema, ¿no? El problema se ha ido aparcando y bueno, a unos días ya próxima a la siguiente campaña, cuando estamos ya pensando en recoger las uvas de este año, pues no queda más remedio que afrontarlo, evidentemente. Y creemos que la forma en la que se está afrontando pues es la menos adecuada. Hemos tenido alguna reunión con nuestra Consejería de Agricultura, reuniones en las que nos gustaría destacar la falta de sensibilidad de nuestra Consejería hacia este sector. Creo que estamos hablando mucho de vino, pero se está hablando muy poquito de lo que hay detrás del vino. Y lo que hay detrás del vino en Castilla-La Mancha son 100.000 viticultores, son 70.000 familias que dependen directa o indirectamente del viñedo, son 38.000 puestos de trabajo fijos, son 9 millones de jornales los que este cultivo da al año. Estamos hablando de un cultivo que genera el 60% de la mano de obra del conjunto de la agricultura en esta región. Estamos hablando de un cultivo que es el motor económico. La agricultura ha sido el motor económico de nuestra región estos años de crisis, pero es que este es el sector. Este es el sector del vino es el sector más importante de esta región y por lo tanto creemos que se debería de haber tenido bastante más sensibilidad y sobre todo deberíamos de haber hablado de todo. En esa primera reunión con la Consejería, pues decir que se nos culpó a los viticultores de todo, que habíamos querido coger dinero rápido, que habíamos hecho mucha reestructuración, que queríamos producir mucho y echar mucha agua. Recordar que estamos en una zona especialmente restringida, ¿no? Estamos hablando de la zona donde hay los problemas, es un acuífero sobreexplotado y por lo tanto tenemos unas dotaciones como máximo 1.500 metros cúbicos por hectárea. Culpar solo a esto creo que es una temeridad, sobre todo cuando creemos que esta campaña se debe especialmente a las condiciones climáticas que se han dado en el secano donde un año normal podemos tener 6 kilos por cepa y donde este año pues hemos llegado a los 13. Entonces el viticultor que cuida con esmero, con ahínco ese viñedo, ahora no se le puede decir que es un criminal. Creo que no ha habido la suficiente sensibilidad, que el regadío teníamos el mismo el año 2012 que el 2013, por lo tanto creo que es otro dato más que demuestra que no ha sido esa apuesta en regadío como se nos dice desde el Ministerio y desde la Consejería de Agricultura, sino que ha sido unas condiciones excepcionales
y que desde luego el problema se ha afrontado de la peor manera posible. Después nos reunimos con el Ministerio no ha hecho nada por resolver el problema, el Ministerio no ha hecho nada por los viticultores de Castilla-La Mancha, porque entendemos que decirnos que tenemos que regalar el vino no es la solución. El Ministerio lo único donde ha puesto todos los esfuerzos es por tener la unanimidad del sector, por buscar, y se ha esforzado en presionar para que hubiese un acuerdo de todo el sector y de esa forma poder, si dijéramos, dejar a un lado sus responsabilidades y culpabilizar una vez más al sector de las consecuencias tan devastadoras que a nuestro entender van a provocar ese acuerdo y esa retirada sin precio de 4 millones de hectolitros. Desde nuestra organización creíamos que esa no era la solución. Desde nuestra organización dijimos que había más medidas. Hablamos de una destilación de crisis con fondos públicos, una destilación de crisis que es una medida legal, que está establecida en un reglamento comunitario, que además viene del acuerdo de la nueva paz que se ha negociado ahora, que nuestro gobierno aprobó y que por lo tanto se ha desarrollado en ese decreto que se aprobó en diciembre del 2013, y que establece que para el viñedo, y no para otro cultivo, sino para el viñedo, en situaciones como la que tenemos, evidentemente si eso está establecido en un reglamento comunitario de obligado cumplimiento, será por algo. Se sabía que veníamos de una OCM donde había mecanismos de gestión de mercado y se han eliminado, y que esto podía ocurrir en cualquier momento. Y por eso está ese artículo 216 de la OCM única, donde recoge que la Administración, el Estado, puede apoyar con fondos propios hasta 53 millones de euros este año una destilación de crisis, y que no fuera todo a cargo de los productores. Entendemos que esta medida, que no nos han dejado hablar, que no se podía hablar de ella, ni en el Ministerio ni en la Consejería, pues hoy más que nunca es necesaria, y desde luego no compartíamos el acuerdo al que se llegó en esos momentos, el día 9 de julio, por el conjunto del sector, menos la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, nos quedamos fuera. Advertíamos ya de las consecuencias tan devastadoras que podía tener sobre el precio de nuestro producto, y por desgracia pues se están cumpliendo nuestras previsiones, ¿no? Nosotros ya anunciamos a la salida de esa reunión que desde nuestra organización nos íbamos a movilizar, y es por lo que lo vamos a hacer el día 29 de julio a las 11 de la mañana frente a la Consejería de Agricultura. La norma se va a poner en marcha de acuerdo a la declaración de existencia de vino a 31 de julio. ¿Qué consecuencias directas va a tener o está teniendo ya esto en los viticultores? Bueno, nosotros ya hablábamos de que esa retirada sin ningún tipo de ayuda, cuando el alcohol para biocombustible, que es donde tiene que ir, para usos industriales, no tiene precio, estamos hablando de 30 céntimos el litro, estamos hablando que se necesitan del orden de 10 litros de vino para hacerlo, o sea, estamos hablando de 3 céntimos el litro de vino, estamos hablando de que el propio sector de las destiladoras han dicho que quién va a pagar esa destilación, porque es que puede costar dinero. Es que significa llevar obligatoriamente 4 millones de hectolitros de vino a un empresario que no sabe si te va a pagar por él o le vas a tener que pagar tú. Y no sabemos quién va a hacer o quién va a correr con los gastos del transporte. Creemos que lanzar un mensaje de ese calado unos días antes de la campaña, y además decirles a las cooperativas y a las bodegas: vamos a tener en cuenta las existencias a 31 de julio. El que tenga existencias es el que va a tener que hacer obligatoriamente esta medida, es decirles, como el día 31 de julio tengas vino en tu bodega, lo vas a tener que tirar o vas a tener que pagar porque te lo retiren. Ese mensaje, ¿qué es lo que ha hecho? Pues la primera consecuencia que ya estamos sufriendo es que el vino está en caída libre. Desde el miércoles 9 de julio el precio del vino está en caída libre. Hoy tenemos ofertas a 80 céntimos hectogrado, 80 céntimos.
Este precio el sector no lo recuerda, no lo recuerda. Estamos hablando de que los costes de producción pueden estar del orden de los 2,40. Eso es lo que ha provocado esta medida. Se planteaba, desde luego, eso es lo que ha provocado ya, pero no queda ahí, porque esto se va a arrastrar a la siguiente campaña, evidentemente. Lo que en un principio estábamos solos, pues ahora estamos viendo cómo los industriales de esta región, a pesar de haber dicho que sí el miércoles en el Ministerio, pues ahora quieren reunirse y quieren cambiar esta norma. Los grandes industriales de esta región que están constituyendo una asociación a nivel regional, pero que la van a presentar a nivel nacional, pues están diciendo que no les vale esta norma. ¿Por qué? Pues porque compraron vino, ayudaron a comercializar y ahora también tienen existencias. Y si ahora esas existencias las tienen que regalar, evidentemente el precio o este coste económico lo van a tener que trasladar a los viticultores. Y vamos a iniciar una campaña que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, sin precios en las tablillas o con precios de ruina. ¿Cuál es la previsión no solo de ya resultados el efecto sobre lo que hoy tenemos, sino que el efecto se va a trasladar a la próxima campaña. Me comentabas de la previsión, ¿no? Para la próxima campaña. Bueno, pues tenemos una campaña normal. Podemos estar del orden de los 20-22 millones de hectolitros, lo que es normal en esta región. A pesar de las tormentas, que son muy localizadas, que evidentemente hacen mucho daño donde se sufren, pero estamos hablando de una región que tiene 430.000 hectáreas de viñedo. Entonces, por lo que ya vemos en el campo, lo que nos trasladan los viticultores, las propias bodegas, pues va a ser una campaña normal. Ya lo digo, el año anterior, en el 2012, tuvimos sobre los 19 millones de hectolitros, con el mismo regadío que tuvimos en el 2013. Este año vamos a ir a 20, 22. Si en vez de entrar como un elefante en una cacharrería, se hubiera querido afrontar el problema de verdad, haberse hecho responsable también, que una parte de la responsabilidad, toda no es de los viticultores, alguna tendremos, pero toda no. Si nuestras administraciones se hubieran querido responsabilizar del problema y lo hubieran sabido medir, pues esto no se había provocado. Podríamos haber ido a unas soluciones o a unas medidas suaves que fueran entrando poco a poco y que al final fuéramos capaces de dar salida a este producto. Pero claro, entrar de esta forma tan drástica y enviar este mensaje tan contundente al mercado, hombre, cuando se lanzan estos mensajes y así lo establece el reglamento, el artículo 167 que se va a aplicar, es para que el mercado reaccione, pero el mercado reaccione para mantener los precios y haber mantenido los precios del vino, no para provocar exactamente lo contrario de lo que se pretendía. Entonces, bueno, nos vamos a iniciar una campaña muy complicada. Y luego, otra de las cuestiones que se quería resolver con esta medida era los posibles problemas de envase a la hora de la cosecha. Los posibles, digo posibles porque yo creo que tampoco vamos a tener tantos problemas para entrar a la vendimia, pero por si los tuviésemos. Bueno, esa otra de las cosas que se nos planteaban que con esta medida se iba a resolver. Tampoco. O sea, estamos hablando de una norma que tiene que esperar al 31 de julio para ver las declaraciones de existencias de las bodegas y cooperativas. Ojo, las bodegas y cooperativas tienen la obligación de hacer esta declaración de existencias a 31 de julio, pero eso no quiere decir que la tengan que presentar el 31 de julio. O sea, estas declaraciones se presentarán a principios de septiembre, de que se sepa realmente el vino que nos queda, se puedan hacer los cálculos, se pueda sacar la norma, se pueda llegar las bodegas y cooperativas a acuerdo con los destiladores, va a haber pasado la vendimia. O sea, tampoco nos va a resolver el posible problema de almacenaje que tengamos. Ha mencionado que desde el mismo día 9 de julio la posición de UPA fue muy clara y os quedasteis fuera de ese acuerdo, pero el resto del sentir del sector, ¿cuál ha sido y cuál está siendo a lo largo de los días después de esa jornada? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo estos días es explicar lo que nosotros creemos, la situación y la sorpresa que nos estamos llevando, porque es fuerte, es duro, ¿no? El tener desde Castilla-La Mancha incluso que decirle a tu organización a nivel nacional, porque son las organizaciones a nivel nacional las que se sentaron en ese acuerdo con el Ministerio, decirle que
que no lo veías, ¿no? Claro, cuando vienes por la carretera solo y todos te vienen de frente, pues dudas, ¿no?, de si tienes o no tienes razón. Y en ese primer momento, pues la soledad es difícil de llevar, ¿no? Sobre todo cuando además también hay presiones para que o hay unanimidad del sector o vamos a ser los culpables de lo que ocurra, ¿no? Pero bueno, en este tiempo, desde que el acuerdo a ahora, lo que estamos haciendo es hablando con mucha gente, con los propios industriales, con muchos presidentes de cooperativa, con nuestros viticultores, y la sorpresa que nos estamos llevando es que están en la posición nuestra, es que tampoco lo ven. De hecho, había una ración esta última semana de las cooperativas más importantes de esta región, de las cooperativas más importantes en cuanto a nivel de producción. Estamos hablando de Virgen de las Viñas, con 260, cerca de 260 millones de kilos de uva, con la de Villarrubia de los Ojos, con la de Socuéllamos, donde sus presidentes, las tres más grandes, decían no ver solución en esto. Hemos visto cómo esto ha provocado varias reuniones de la propia Organización de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha, y que el viernes mismo se enviaba un comunicado donde tampoco compartían la forma de desarrollar ese borrador de decreto que ha presentado el Ministerio. Entonces, la verdad es que ahora no nos sentimos tan solos. Yo creo que nos va dando el tiempo la razón, por desgracia, por desgracia. ¿Cabe la rectificación? ¿Confía en ella? Sí, cabe. Y no es que además es necesaria. Es necesaria. O somos capaces de cambiar esto y darle otro giro, o la ruina del sector, un sector que todos nos hemos puesto medallas diciendo que es el sector puntero de esta región y que somos los mayores productores, puede verse abocado a una crisis sin precedentes en los próximos años, y que va a arruinar a miles de familias. Entonces, claro que cabe, además es obligatorio que nos sentemos y que planteemos un cambio en la medida que se ha tomado. Ojo, eso no quita, eso no quita que haya cierta responsabilidad que desde nuestra organización vamos a exigir. Yo creo que aquí hay responsabilidades políticas y aquí va a haber responsabilidades económicas, pero eso no quita de que el sector nos volvamos a sentar y reconduzcamos esta situación. Y yo creo que por ahí es por donde va la línea de las cooperativas agrarias de Castilla-La Mancha, que han visto que esta no ha sido la solución y que creo que tenemos que ir a otra solución sobre todo tratada con más tiento, con muchísimo más cuidado y analizando muy despacio las consecuencias que puedan tener. Pero estamos a tiempo. Y eso es lo que pretendemos nosotros, con la manifestación del día 29. De llamar la atención de nuestra consejería, de nuestro gobierno regional. O sea, en este tema no vale quedarse de perfil. En este tema nuestro gobierno regional es que es su tema. Este tema no es del Ministerio. Este tema es de la Consejería de Agricultura. Este tema, si vamos a más, es de la Presidenta de Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se tiene que posicionar al lado de los viticultores y enfrente del Ministerio, si es que el Ministerio no lo quiere entender. Pero esta vuelta no es para quedarse de perfil. Ha mencionado en varias ocasiones la falta de sensibilidad que considera que ha tenido la Consejería de Agricultura en este asunto frente al Ministerio. ¿Cómo se encaja esta falta de sensibilidad con esos otros mensajes que desde la propia Consejería, incluso desde la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se lanzan continuamente en apoyo a un sector crucial para nuestra economía, para toda la región, y por el que en teoría se está haciendo tanto? Claro, pero los mensajes tienen que ir a más, ¿no? Y los mensajes no pueden ser solo cuando las cosas vayan bien. Cuando vayan las cosas mal, pues también hay que estar ahí. Y mira, el sector puede estar muy equivocado. Y nos podemos haber equivocado todos, los viticultores también, ¿no? Nosotros, en definitiva, lo que expresamos es la voz de nuestros viticultores. Nos podemos haber equivocado, pero si nos sentamos en una mesa de negociación, como mínimo, aquí la verdad absoluta no la tiene nadie, ¿no? Pero el respeto y el intentar que lo que se haga sea también teniendo en cuenta al sector, no que solo se busque una foto para decir, sobre todo desde el Ministerio, porque lo tenemos clarísimo, se ha buscado una foto donde se dijera, el conjunto del sector me está pidiendo esto. Y si eso fuera así, pues nuestra consejería lo hubiera tenido fácil. El sector ha pedido esto, pues ahí lo tenéis, ¿no? Y ya los responsables sois el sector. Yo creo que es un tema de suficiente calado económico, social, de desarrollo de nuestros pueblos,
como para que esta vuelta sí se implique nuestra consejería, y yo no sé si ya tiene capacidad o tiene que ser nuestra propia presidenta del gobierno para reconducir esto. Y ya digo, escuchando a todo el mundo, que escuchar no es hacerse la foto. Para escuchar hay que sentarse en una mesa y respetarnos, lo primero respetarnos. Creo que con esto lo dejo bastante claro. Ahí hemos tenido y tenemos un problema que veremos si se logra solucionar a tiempo. Hay otro asunto que nos ha dejado imágenes pues de esas que se graban especialmente en la retina en los últimos días. Hemos visto esos camiones de fruta española que en la frontera con Francia pues serán boicoteados. Es algo que recurrentemente, cada cierto tiempo se repite y por lo tanto que denota que hay un problema que no se termina de solucionar. ¿Qué está pasando? Bueno, pues eso es inconcebible. O sea, somos ciudadanos europeos. Somos ciudadanos europeos y estamos combatiendo, luchando, trabajando en un mercado con unas posibilidades y también unas exigencias. Entonces, no se puede entender que de un país de la Unión Europea haya una frontera a los productos de España, y no se puede entender que las autoridades estén, vamos a decir, casi ayudando a que esto ocurra, porque no he visto a la gendarmería francesa detener a esos agricultores. Es que parece que eso está permitido. O sea, es un ataque sin precedentes que lamentablemente de vez en cuando se repite a la agricultura española. ¿Quién tiene la solución a eso? Pues es una solución, el gobierno de Europa tiene que poner ya todos los medios para que eso no pase ni un día más. Y luego habrá que exigir responsabilidades, ¿no? Cuando en la campaña de las europeas se hablaba tanto de lo importante que eran, sobre todo para el tema de la agricultura y ganadería, y vemos que ocurren estas cosas que siguen pasando, perdemos un poco la noción de dónde estamos. Lo decíamos también, ¿no? Hace muy poco, bueno, hace ya tiempo que estábamos aquí, ¿no? Y hablábamos con el tema de la PAC, y veníamos a decir sí, mucha Europa, mucha tal, pero al final los intereses económicos son los que priman, ¿no? Hemos visto las elecciones europeas, pues la verdad hay un desapego de la ciudadanía que es entendible. Es entendible. Si estas cosas ocurren, pues vamos, quizás estas sean otras a sumar a lo que está ocurriendo, ¿no? Con la guerra de los Balcanes, bueno, con la guerra que encubierta, Rusia, tal. Si queremos Europa la tenemos que tener con todas las consecuencias, no para unas cosas Europa y para otras no. Poco más tengo que decir. Otro de los problemas recurrentes a los que UPA siempre ha plantado cara, hace un par de semanas más o menos, creo que en Madrid, la organización protagonizaba lo que era una entrega de bandejas de carne de pollo, creo que fue en ese día, un modo de protestar contra el mecanismo que algunas grandes cadenas de distribución pues están llevando a cabo, vendiendo ese tipo de productos a precios que muchas veces, en la mayoría, están hasta por debajo de coste. ¿Cómo se puede paliar esto? ¿Cómo denunciáis una y otra vez lo que está ocurriendo y sigue sin hacerse nada al respecto? Pues es un tema recurrente, ¿no? Es verdad. Y llevamos, yo creo que la campaña de precios justos de nuestra organización empezó casi cuando empezó la organización, ¿no? Y seguimos y recurrimos. Hace muchos años que viajé con vosotros además a Madrid al mismo objetivo en una manifestación. Sí, es verdad. Y es lamentable, ¿no? Y creíamos que la ley de la cadena agroalimentaria iba a servir un poco para regular esto. Y creíamos que el nuevo organismo de control de precios y tal iba a entrar en estos temas. Y creíamos que íbamos a conseguir que algunos de los productos agrarios y ganaderos no se utilizaran por las grandes superficies como productos reclamo en sus guerras comerciales a costa de sacrificar los ingresos de agricultores y ganaderos. Y estamos viendo que no está siendo así. Lo hemos hecho con el pollo. Pero recuerdo hace muy poquito que lo hacíamos aquí en Albacete con otro sector que era importante, que es el del conejo. Y estos días hemos tenido contestación de la Dirección General de Comercio de aquí, de Castilla-La Mancha, diciéndonos que no, que esa práctica perdida es que no se produce, porque estas empresas han comprado el conejo más barato de lo que lo han vendido. Pero si la historia, buscar una factura para que eso ocurra, la tenemos mañana. Pero la verdad es que tenemos que ponernos en qué vale producir ese producto. Y lo que no puede ser es que se venda por debajo de los costes de producción, porque al final aquí se está produciendo a coste del trabajo del agricultor.
Y esto no puede mantenerse. Y hombre, confiábamos en que esa ley de calidad agroalimentaria pusiera un poco de orden en las relaciones comerciales, pero mira, estamos viendo que no termina de resultar. Seguiremos denunciándolo y vamos a ver si somos capaces de alguna vez acabar con esta lacra. ¿Esa ley no contempla ningún tipo de penalización a quien la No, incumple? aquí hay un código de buenas relaciones comerciales, pero que es voluntario, no es obligatorio. Por lo tanto, si no se obliga a nadie, pues aquí lo suscribe el que quiere, ¿no? Nosotros habíamos planteado de que esto fuera obligatorio y que además hubiese una figura, un árbitro, que fuera el que estuviera en medio a la hora de esas relaciones contractuales, a la hora de cerrar esos contratos y a la hora de evaluar un poco las consecuencias y que se cumplieran, ¿no? Pero eso no se ha recogido en esta ley y al quedar el Código de Buenas Prácticas solo voluntario, pues tampoco obliga más, ¿no? Julián ha mencionado que estamos ya a las puertas de una nueva campaña, por ejemplo, de vendimia, muchas otras están ya perfilándose y hemos tenido unos últimos meses bastante complicados a nivel climatológico. Primero arrastramos una época con una sequía bastante importante y de repente hace apenas unas semanas pues nos sorprendieron esas tormentas que en algunos casos aquí en la provincia y en otros puntos de la región resultaron totalmente devastadoras para el campo. ¿Cuáles son los resultados y qué se puede hacer de cara a... Bueno, pues el campo es así de duro, ¿no? Y de cruel a veces, también de agradecido. Entonces vivimos en un medio que te lo da todo, pero que a veces también te lo quita, ¿no? Evidentemente es complicado. Nosotros creemos que realmente, por ser prácticos, hoy el único mecanismo que tiene el agricultor para defenderse de eso son los seguros. Sabemos que no les gustan, sabemos que son complicados, sabemos que en algunos sitios son muy caros, pero es que es la única medida que tenemos y en esa línea es en la que tenemos que seguir avanzando. Desde la Administración, desde ENESA, de Agroseguro, desde las organizaciones que ahí estamos en esas mesas para mejorarlos y para que sean una herramienta. Pero por desgracia las administraciones lo tienen cada vez más claro, ¿eh? Ante estas adversidades o tienes el seguro o ayudas públicas no hay. Y mira, hemos estado sufriendo, como bien decías, esa tremenda sequía que ha afectado sobre todo a la provincia de Albacete en Castilla-La Mancha, pero que al final afecta a nivel general en toda Castilla-La Mancha. Vamos a tener una cosecha a nivel general del 50% en cuanto a cereales y leguminosas, pero hay algunas zonas donde ni siquiera se ha podido recoger porque no había grano, ¿no? Hemos estado demandando medidas al Ministerio, se han planteado una serie de medidas que básicamente consisten en bueno, pues esos préstamos que hay que pedir, mediar ante SAECA para que lo puedan pedir, pero la gente que está en planes de mejora o incorporación, poco más, no ha habido nada más, no ha habido nada más. Y estamos viendo cómo pues ahora esa sequía sigue afectando a los cultivos leñosos. Creo que hace unos días reclamaban desde la zona de Tobarra, y creo que con razón, el que se le pudiera aprobar un riego de socorro para esos almendros que se secan. Hemos visto cómo ya en la región cercana, en la de Murcia, pues se están secando almendros en secano y hay que arrancarlos. La zona más afectada ha sido esa, Valencia, Murcia y la parte que pega de Albacete, ¿no? Y estamos viendo cómo los efectos venían subiendo para arriba, ¿no? Ahora pues ha llovido en algunos sitios y algo se ha mejorado, pero están los regantes hoy de Tobarra, mejor dicho, los agricultores de Tobarra, pidiendo un riego de socorro para esos almendros y no hay ninguna contestación por parte del Ministerio, por parte de la Consejería, ¿no? Yo creo que son medidas que se tienen que tomar y que se deben de tomar si no queremos que al final, porque el almendro es un árbol que una vez que tiene el producto no sabe tirarlo, en vez de tirarlo muere por darle pues el alimento, el agua a lo que es la almendra, pues se seca la planta y hay que arrancarlo. Y son muchos años los que se pierden, ¿no? Eso por centrarnos un poco en la sequía, que se irá trasladando, vamos a ver si ahora va evolucionando con lluvia, pues algunos otros cultivos se van a ver menos afectados. Y luego tienes la otra parte, ¿no? Esas tormentas tan tremendas que hemos sufrido en muchas zonas, no las voy a nombrar todas porque han sido muchas, que han sido puntuales, pero este año, quizá también por las condiciones, pues han sido tremendas. O sea, no recordábamos bolas de granizo pues del tamaño de una pelota de gol, que son las que en muchos sitios hemos visto, donde cae el granizo prácticamente queda arrasado el campo, queda arrasado el cereal,
ha quedado arrasado el viñedo, con los años que eso lleva de pérdida. Y bueno, pues la verdad es que la impotencia, lo único que puedes es compartir la impotencia de esos viticultores, de esos agricultores que ven que, sobre todo los cereales, que aunque era corta, pero al final es cuando vas a recoger ya, pues llega el granizo y no te deja recoger ni siquiera lo poco que hay, ¿no? Y yo creo que ahí lo que tenemos, aunque no nos guste, es mejorar las líneas del seguro, y al final el agricultor tiene que tener una garantía de renta ante estas adversidades, y lo tenemos que trabajar entre todos y mejorarlo. Muchas adversidades a las que se sigue enfrentando, casi como siempre, el campo, especialmente aquí en Castilla-La Mancha. De todos estos temas que hemos ido tratando, pues sustraigo un leitmotiv o un denominador común, que es una mayor implicación necesaria por parte de la Administración. Así que a ver si poco a poco entre todos va cuajando el mensaje y logramos de verdad que este sector sea una apuesta en Castilla-La Mancha. Julián Morcillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Nos iremos encontrando pronto a ver cómo van todos estos asuntos. Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, UPA, don Julián Morcillo, nuestro protagonista de los encuentros digitales, repasando pues los 3-4 asuntos esenciales importantísimos en los que está inmersa nuestra agricultura. Si lo desean, pueden volver a ver la entrevista cuantas veces quieran aquí en lacerca.com.